Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Teología Juanina. Hemos avanzado en la clase del Evangelio de Juan. El día de mañana estaré abordando, pensaba hacerlo hoy, pero lo voy a dejar para mañana, el análisis que quiero que hagamos de las bodas de Caná de Galilea. Les pido por favor que lean ese pasaje, que lo mediten, que lo lean, porque mañana vamos a trabajar sobre él. Eh, Mañana vamos a dar toda la atención del mundo para poder interpretar esta narrativa que bueno, tal vez no hemos descubierto muchas cosas que tiene esta narración y solamente la hemos dejado en la idea romántica, ¿no? De una boda como tal, pero evidentemente tiene un profundo significado teológico que mañana estaremos descubriendo, pero es muy importante que ustedes la lean, por favor, lean. Y si puede ser posible, lean por lo pronto el capítulo uno y capítulo 2 de Juan, todo, capítulo uno y capítulo 2. Va a ser muy importante que lean esos dos capítulos para que no se me mareen mañana, ¿ok? Así que todos tienen que estar leyendo capítulo uno, capítulo 2, en especial el capítulo 2, versículo uno en adelante, donde viene la narración de las bodas en Caná de Galilea, ¿ok? Pero insisto, es muy importante que lo hagan, porque si no mañana no van a entender nada de la clase. Y para mí es muy importante que ustedes entiendan este principio, ¿ok? Bueno, lo que vamos ahora a hacer, vamos a iniciar con lo que es la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, que son estas tres cartitas que se le ha denominado así, primera, segunda y tercera de Juan. Bueno, solo como dato curioso, ¿verdad? Porque si la tradición atribuía a un Juan escribir todos estos textos, ¿por qué no están juntos? O sea, ¿por qué está primero el Evangelio de Juan y luego están dentro las cartas paulinas y luego siguen las cartas universales, ¿no? Y luego tenemos a Juan otra vez casi al final de la lista canónica. ¿Por qué estas tres cartas aparecen casi al final de, de la lista canónica, ¿no? Esa sería una pregunta, solo como decimos por ahí como dato curioso, ¿por qué están las tres cartas de Juan juntas, pero casi al final? Bueno, la respuesta, hermanos, es que recuerden que los libros de la Biblia no se acomodaron en las listas canónicas con base a la fecha en que fueron escritas, sino más bien con una intención que quien arma las listas y acomoda los libros, pues tiene como una motivación. Bien, el hecho de que las tres cartas de Juan aparezcan al final es porque después del libro de Hebreos, que la tradición bíblica le ha asignado, la tradición cristiana, perdón, le ha asignado Hebreos durante mucho tiempo. Hoy nosotros sabemos que no. Ustedes ya lo van a ver cuando veamos epístolas universales. Hebreos no fue escrita por Pablo, pero durante mucho tiempo se creyó que Hebreos sí era una carta que había escrito el apóstol Pablo. Y en ese sentido, lo que nosotros encontramos es que cuando termina el cuerpo paulino, es decir, las cartas de Pablo, Filemón y luego sigue Hebreos, nos aparece los siguientes libros. Nos aparece Santiago, ¿verdad? Después de Hebreos viene Santiago o Jacobo, como querramos llamarle. Después vienen las dos cartas de Pedro, ¿verdad? Las dos cartas de Pedro y posteriormente vienen las tres cartas de Juan. Luego sigue Judas y luego el Apocalipsis. Bien, entonces la pregunta sigue estando en el aire, porque la primera carta de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, no están después de Hebreos, por ejemplo, sino que inmediatamente de Hebreos
sigue la carta de Santiago. Bueno, esto se da porque según la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9, nos narra Pablo acerca de las figuras, él le llama las columnas de la iglesia, y dice en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Jacobo o Santiago, luego sigue Cefas, que sabemos que la tradición bíblica le da por nombre Pedro, y luego Juan. Entonces, vemos claramente el orden de importancia que para cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, se reconocía sobre los líderes de la iglesia. ¿Quién encabezaba la lista? Jacobo o Santiago. Por eso es que el primer libro que se acomoda después de las cartas paulinas es Santiago. El segundo nombre es Cefas, que sabemos que es Pedro, y ahí se colocan las dos cartas de Pedro. Y finalmente se habla de Juan, y por eso se colocan las tres cartas de Juan inmediatamente después de las de Pedro. ¿Ok? Esta es la razón por la cual quienes diseñaron las listas canónicas colocan la tradición juanina, al menos de estas tres cartas, posteriores a Pedro. Bien, dicho esto, solo como un dato de color y que sepamos por qué los libros están escritos, perdón, no escritos, colocados de la forma en la que están, voy a compartir la pantalla para guiarnos en las ideas que nos van a seguir en esta primera carta de Juan. Bueno, están viendo ya la presentación en su pantalla. Estamos en la literatura del Nuevo Testamento y vamos ahora a analizar la primera carta de Juan. Bien, es muy importante también, queridos alumnos, que ustedes puedan leer por lo menos las tres cartas de Juan. No son cartas grandes. No son cartas pesadas, diríamos, ¿no? Son cartas muy pequeñitas, muy cortitas, diríamos, que en una tarde tranquilamente las podemos leer, ¿verdad? En una tarde tranquilamente podemos leer las tres cartas. Les recomiendo, por favor, que para que no se pierdan, principalmente la primera de Juan, pues haya que leerlas. Las otras, ustedes se van a dar cuenta que son muy cortitas y vamos a ver de qué tratan estas dos cartitas, que realmente son cartititas, ¿no? Son muy, muy pequeñitas. Bien, haciendo esta aclaración que para mí es importante que ustedes la puedan entender o comprender, vamos a ver qué significa la primera carta de Juan. Para ello, debemos saber que esta es una carta personal. Es una carta que el autor, que creemos que es Juan, le concede a sus ovejas, le concede a su iglesia esta carta, porque como todo buen pastor que quiere cuidar a su rebaño, que quiere cuidar a su iglesia, pues evidentemente les va a escribir cosas. Y esto es lo que aparece en la primera de Juan. Vamos a ver que es una carta personal y el trasfondo que mueve al autor a escribir esta carta que tiene 5 capítulos. Insisto, menos de una tarde nosotros ya leímos las tres cartas. Primera de Juan se llama una carta. Cuando hablamos del sistema cartario, pues estamos hablando de un sistema en el cual una carta es mucho más personalísima, ¿verdad? Donde se involucran afectos, consejos, anécdotas, etcétera. Y aunque no tiene nombre de destinatarios ni acaba con saludos como las cartas de Pablo, que ya las vamos a mirar cuando veamos las cartas de Pablo, estas inician siempre con un destinatario, ¿verdad? Inicia con el remitente y los destinatarios.
Y entonces dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, junto de Timoteo, a la iglesia o a los hermanos que están en Tesalónica. Es, es como un saludo previo que hay en las cartas paulinas. Y las cartas de Pablo terminan igual con saludos, ¿no? Aquí la iglesia les manda saludos, Lucas les manda saludos, Demas les manda saludos, o el apóstol Pablo manda saludos a personas en específico. Por favor, salúdenme a tal o cual persona. Esas es básicamente algunas de las características que tienen las cartas de Pablo en su género literario. Pero cuando nosotros leemos la primera de Juan, pues no se encuentran estas características. Sin embargo, aun cuando no hay destinatario, no hay remitente y no hay conclusión o doxología al final de la carta, nadie puede leerla sin percibir su carácter intensamente personal. Es básicamente una carta muy parecida en el tono que Pablo dirige a sus iglesias o a las iglesias que él desea compartir su enseñanza. Por lo tanto, no cabe la menor duda que el que le escribió, quien escribió esta cartita, tenía presente una situación concreta y a un grupo definido de personas. Es decir, que en la medida en que nosotros vamos leyendo la primera carta de Juan, vamos descubriendo que hay algo que está afectando a la iglesia, que le está poniendo en peligro, ¿verdad? Y también están definidos quiénes son estas personas que están haciendo cosas indebidas dentro de la iglesia. Por eso, tanto la forma como el carácter personal de Primera de Juan se explican si la consideramos como lo que alguien ha llamado esta carta como un sermón cariñoso y preocupado, escrito por un pastor que amaba a su pueblo y enviado a las iglesias que tenía a su cargo. Entonces vamos a ver que ¿cómo se llama? El testimonio de Juan o de esta carta de Juan, evidentemente va a reflejar un amor profundo. Se dice, algunos permítanme, no sé si la palabra es romantizado la idea, pero se dice que esta carta claramente puede atribuírsele al discípulo amado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de él en el Evangelio de Juan? ¿Por qué? Porque si esta carta se le atribuye al discípulo amado, sabemos que antes ese discípulo amado, que se podría identificar claramente con Juan, el hijo del Zebedeo, pues Juan, el hijo del Zebedeo, cuando fue llamado por el Señor Jesús, era orgulloso, ambicioso y con un carácter terriblemente mal, ¿no? Terriblemente mal. Pero cuando lo fijamos en nuestra mente como una persona que estaba recostado en el pecho del Señor, ¿qué es, si usted algún día se ha recostado sobre el pecho de una persona, qué es lo que usted escucha? Y lo que escuchamos es el latido del corazón, ¿no? Ese corazón que da vida, que vibra de emociones. Y entonces, claramente podemos ver en la primera carta de Juan que ahora el autor ya no es el ambicioso, ya no es el orgulloso, ya no es el del carácter terriblemente mal, sino ahora es alguien que habla acerca del amor, ¿no? El amor hacia el otro. Antes pedían que cayera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos que los habían despreciado, y ahora habla acerca de amar al prójimo, de amar a nuestro hermano. Por eso, mucha gente ha considerado que esta carta es un sermón lleno de amor, de ternura, de preocupación del pastor hacia la iglesia, ¿no? Y también vemos que puede ser alguien que tuvo un cierto cargo de obispo, porque estas cartas son leídas principalmente en la zona de Éfeso, donde el autor tiene su mayor influencia. Dicho esto, y sentada la base de la ternura, del amor, ¿no? Que encontramos, porque en este libro
esta hermosa frase que dice, Dios es amor, ¿no? En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, ¿no? De esto se trata la carta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En fin, una vez que hemos sentado el carácter pastoral, el carácter afectivo y cariñoso de la carta, vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que estaba pasando, qué motivó que el pastor le encendiera las alarmas y escribiera esta carta. Bueno, si nos situamos igual en la tradición de que, o la convicción de que esta teología juanina se escribe a finales del siglo primero, entonces debemos situarnos alrededor del año 100, años después. Pero para esas fechas, para finales del primer siglo, habían ocurrido algunas cosas en la iglesia. Se habían dado cambios, transformaciones. Esto es re normal, hermano, re normal. Yo ahora reviso, por ejemplo, la primera iglesia donde yo pastoreé hace 25 años y me doy cuenta que ya no es la misma iglesia que yo dejé, ¿no? Ya no es la misma iglesia. Han cambiado, donde yo me crié como de niño en la iglesia, hay un montón de gente que ya ni conozco, ni me conoce, hay otras formas, otras maneras, etcétera. Lo mismo sucedía con las comunidades cristianas del primer siglo, evidentemente, pues tenían que cambiar sobre todo en la ciudad de Éfeso, una ciudad, la segunda más importante del Imperio Romano, es decir, una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, una ciudad de importancia, ¿no? La ciudad de Éfeso, que traía consigo los desafíos o las situaciones propias de una ciudad grandísima. Quienes viven en ciudades grandes, pues saben lo que esto le sucede a las congregaciones. ¿Qué había pasado? En primer lugar, el fenómeno que se estaba dando es que muchos de los miembros de la iglesia eran ya cristianos de segunda o tercera generación. Es decir, que para estas fechas, los cristianos o las personas que tuvieron contacto con Jesús en su ministerio, que lo conocieron físicamente, que estuvieron con él en sus enseñanzas, que vieron sus milagros, que fueron sanados, que fueron testigos de la resurrección, pues estaban muriendo. La mayoría ya estaba muriendo. Imagínense, Pablo y Pedro, por lo pronto tendrían entre 30 y 35 años de que ya no estaban cuando se escriben estas cartas. O sea, ya han pasado mucho tiempo y al igual que Pedro y Pablo, muchos otros apóstoles también ya estaban muriendo, muchos otros cristianos de primera generación estaban muriendo, pero ¿qué es lo que pasaba? Que surgían nuevas personas que decían, ah, sí, yo acepto a Cristo o yo vivo a Cristo, y les preguntaban, pero vos lo viste, vos lo escuchaste. No, 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 yo no, ni lo vi, ni lo escuché, ni tuve el gusto de conocerlo personalmente, y esto causaba un gran problema, como lo mismo causa a nosotros. Cuando alguien nos dice, bueno, pero vos viste al Señor, si vos decís que sos seguidor de Cristo, vos lo has visto, lo has contemplado, y uno dice, no, yo no lo he visto. Yo creo en Jesucristo por lo que leo en la palabra y por lo que otros me han compartido. Bueno, esto, imagínense que sucedía en un fenómeno de desconocimiento de Jesús, que entre más pasaba el tiempo, pues los cristianos ya de tercera generación, por ejemplo, pues mucho menos tenían conciencia de que hace 70 años había muerto el Señor Jesucristo. Imagínense, es como yo, hace 70 años, que tener conciencia de lo que vivió mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pues ya ni nadie le da importancia a eso, ¿no? Y entonces esto estaba sucediendo. ¿Qué pasaba? Pues pasaba que en los primeros días del cristianismo había gloria y esplendor. Cuando empieza toda esta intensa expansión del evangelio, de la predicación, de la proclamación del querigma, de este anuncio de salvación, cuando se da esta explosión, ¿no? Del mensaje del Galileo,
pues empieza a partir del año 30, 40, 50, 60, ¿no? Que tiene su auge cuando Pablo edifica las iglesias, el evangelio se está extendiendo por toda Asia, por el resto del mundo, por toda Europa, etcétera. Pero insisto, en la medida que iba pasando el tiempo, pues el fenómeno fue disminuyendo, ¿no? Se siguió haciendo fuerte, evidentemente, pero fue disminuyendo en cuanto a la impronta de aquellos primeros cristianos que sí conocieron a Jesús. Entonces, hacia el año 100, el cristianismo se había convertido en algo que le conocemos como un cristianismo tradicional, un cristianismo medio sincero, un cristianismo nominal, como el que tenemos hoy nosotros todos en las congregaciones. Ya se había hecho una costumbre, se había perdido la pasión del testimonio primero, ¿no? Entonces, la gente se hacía cristiana por lo que le habían dicho o por lo que estaban leyendo en las cartas de Pablo, pero no por una experiencia viva, una experiencia real. Así que empezaron a convertirse en cristianos nominales. ¿Vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ah, buenísimo. ¿Y por qué sos cristiano? Y no sé, nací en cuna cristiana, ¿no? Que eso es mucho lo que a veces respondemos hoy cuando alguien nos pregunta, sí, ¿vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué sos cristiano? Y no sé, pero yo soy cristiano. Bueno, así pasaba en el primer siglo. Los cristianos se habían acostumbrado al evangelio y algo de su maravilla se había perdido. Es como sucede, por ejemplo, ahora que nosotros tuvimos la oportunidad de volver a ir a las cataratas del Iguazú. Recuerdo que la primera vez que Ver y yo fuimos, para nosotros fue una maravilla, para nosotros fue algo impresionante. Y hemos ido ya varias veces a las cataratas. Y esta última vez seguimos maravillándonos, pero como que ya, viste, como que ya sabíamos qué pasaba. O sea, sigue estando lindísimo, sin duda, pero ya sabíamos qué camino, a dónde ir primero, dónde bajar, dónde subir, etcétera. Se pierde un poco ya la emoción, ¿no? Pero no así para las personas que acompañamos, porque los que acompañamos estaban fascinados por lo que estaban viendo. Por eso, en ese tiempo, los cristianos se habían acostumbrado tanto al Evangelio que algo de esa sorpresa, de esa situación maravillosa se había perdido. Jesús conocía a las personas y él había dicho en el Evangelio de Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará. Así que esto es lo que estaba pasando a finales del primer siglo. Juan estaba entonces escribiendo en un tiempo cuando, por lo menos para algunos, la primera emoción ya había pasado y el pábilo de la devoción humeaba, pero no iluminaba. Como que ya nos habíamos acostumbrado, como que ya las personas se habían acostumbrado a lo que era el Evangelio, ya se habían acostumbrado a estas situaciones, entonces ya no había esta intención, ya no había esta fuerza, este empuje, este testimonio, ¿no? Y es lo que vemos como reflejo de Primera de Juan. Entonces muchos empezaron a apagarse, a enfriarse, cosa que tampoco es muy difícil de entenderla. Muchas iglesias están frías espiritualmente, ¿no? Como que esa emoción de ser cristiano, pues ya no es tanta, ¿no? Ya no es tanta. Vemos a muchos cristianos que se convirtieron a Cristo y en sus primeros días estaban re emocionados, pero con el paso del tiempo algo pasó, la iglesia misma apagó su pasión y ahora vamos a la iglesia porque vamos. Y ahora cantamos, pues porque hay que cantar. Ahora escuchamos el sermón porque no nos queda de otra, ya estamos allí. Ahora todos nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del pastor, nos quejamos de los hermanos. Nos quejamos de que esto no nos gustó, de que esto sí no nos gustó, que aquel hizo mal, que aquel hizo bien, y entramos en una etapa, ¿no? Donde el enfriamiento nos lleva a la banalidad. Y creo que esto estaban experimentando los primeros cristianos de Juan. Una segunda característica que había en la iglesia del primer siglo, principalmente las iglesias juaninas o donde Juan tenía influencia,
es que había una consecuencia hacia los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia encontraban que los estándares éticos cristianos que exigía ser cristiano, que exigía ser un seguidor de Cristo, eran sumamente pesados y sumamente fatigosos y eran una carga. El problema era que, ok, yo soy cristiano, pero fíjate, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, no tengo que pensar así, no tengo que hablar así, y tengo que ir a la iglesia, tengo que asistir al servicio, a la casa de la hermana Apia, qué sé yo. Y entonces, imagínense, en medio de un mundo muy liberal como lo era el Imperio Romano y principalmente en Éfeso, Roma, Éfeso y Antioquía eran las ciudades más importantes que existían en aquel tiempo, pues evidentemente los valores de Roma eran sumamente liberales, más bien eran libertinos. Ellos creían en sus dioses, pero sus dioses no les prohibían cosas morales, ¿no? A lo más les exigían que les rindieran culto, que les tomaran en cuenta en sus ceremonias, pero sus dioses no los restringían en cuestiones morales. No los, no decían, miren, hagan lo que quieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que lo que vimos en la clase de Juan era, el cuerpo es malo. Entonces, como es malo, hagan de su cuerpo lo que quieran. Por lo tanto, las normas éticas, las normas morales que exigía la sociedad de Efesios o de Éfeso, pues eran muy laxas, ¿no? Muy laxas, demasiado que llegaban al libertinaje con sus fiestas, con sus orgías, con su depravación sexual, ¿no? Con la prostitución sagrada, que en ese momento era muy bien vista, eh, etcétera. Las prostitutas bajaban de los lugares de culto y ofrecían sus servicios y bueno, todo eso se hacía, entonces, pues nadie veía mal que un hombre tuviera relaciones sexuales con otro hombre, por ejemplo. Pues no, no se veía mal, estaba bien. eh, estas condiciones, ¿verdad? Pues cuando llegaban a los cristianos, pues no, los cristianos no podían hacer eso o no debían hacer eso. Entonces entraban en esta tensión. Lo mismo sucede hoy, ¿no? Porque nuestros jóvenes a veces no se comprometen tanto con la iglesia porque evidentemente está este compromiso de decir, no, pues yo prefiero las cosas del mundo, como decimos hoy, ¿no? Prefiero disfrutar, gozar sin que nadie me juzgue, sin tener culpa. Quiero ir a fumar, quiero emborracharme, quiero drogarme, quiero tener sexo con quien yo quiera. Quiero hacer de mi vida lo que quiera, que nadie me ponga límites. Pues obvio, todos quisiéramos vivir esa vida loca, ¿no? Sin ningún tipo de freno. Pero evidentemente todos sabemos, la palabra dice que cuando alguien embarca en ese camino, el camino es de muerte. Eso es así, eso lo sabemos perfectamente bien. Pero mientras no se llegue el camino de muerte, pues todos anhelan ese tipo de vida, ¿no? Por eso los cristianos, cuando dicen, che, y vamos allá, y vamos al boliche, y vamos a hacer esto, y vamos a robar, y vamos qué sé yo, ganarnos la vida fácilmente, o vamos de joda, como se dice aquí, ¿no? Todo uno dice, no, es que yo no puedo. ¿Cómo que no podés? Vamos, no seas nena, o no seas mojigata, y nadie se va a enterar, y bueno. Evidentemente, en muchas ocasiones, muchos cristianos, incluido yo, llegó un momento de decir, híjole, ¿en qué momento se me ocurrió ser cristiano, verdad? Bueno, esto pasaba en las comunidades de Juan. No querían ser santos en el sentido del Nuevo Testamento, porque recuerden que el Nuevo Testamento tiene muy arraigada la palabra santidad, ¿no? Que Jesús va a hablar de la santidad, que Pedro va a hablar de la santidad, que el Antiguo Testamento en Levítico va a hablar acerca de la santidad. Es decir, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar para la palabra santo esta traducción griega de agios, que se traduce corrientemente por santo, pero su verdadero sentido es diferente.
Bueno, este es un problema, ¿verdad? Un problema de conceptualización que ha traído graves problemas en el desarrollo de las espiritualidades cristianas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que ser espiritual es ser santo. Entonces hay muchas personas que se autoexigen a sí mismo como algo perfecto. Un santo es aquel que hace todas las cosas bien. Y entonces cuando alguien hace algo mal, no le toleran, no le bancan. ¿Por qué? Porque si no, esa persona no es santa porque se equivocó. Ese es un problema de conceptualización. Y entonces, que se ha alimentado mucho por la tradición católica, porque los católicos ponen a sus santos en un nicho, como en un estado de ser impolutos y de ser perfectos y de llevar una vida íntegra. Pues evidentemente mi vida ni es íntegra ni es perfecta y es subidas y bajadas, ¿no? Entonces muchos fuimos criados con eso, ¿verdad? Decir, no, es que la gente tiene que ser bien, tiene que hacer bien las cosas. Y no nos damos cuenta que cuando alguien asume este papel de fariseo, pues termina pecando igual que las otras personas. Aun cuando quiere hacer todas las cosas bien, pero el hecho de que critique a los demás porque hablan mal, porque piensan mal, porque actúan mal, pues ya desarrolló su actitud farisaica y evidentemente pues ya lo colocó en ese papel de no perfección. Pero esto no es lo que quiere decir santo, ¿no? Sino más bien quiere decir ser diferente. Y en la diferencia también existe espacio para reconocer nuestros errores, nuestras falencias. El ser diferente nos coloca en ese punto de quiebre en que cuando nosotros cometemos algo que no está bien, somos capaces de reconocerlo, somos capaces de pedirle perdón a Dios, somos capaces de enmendar nuestras acciones, somos capaces de dar la cara, somos capaces de construir puentes de reconciliación, puentes de amor, puentes de perdón, que es lo que Juan va a hablar profundamente en su carta, ¿no? Y entonces es ahí lo que uno es diferente. Allí es donde uno marca su santidad. No en el hecho de ir a la iglesia, no en el hecho de pensar que yo estoy bien, cuando en realidad no he sido constructor de puentes de reconciliación. Ahí está la santidad. Eso es lo que nos hace diferentes. Es aquello, ¿verdad? Que nos permite, Juan va a decir, ¿por qué decís que amás a Dios que no lo ves? Y a tu hermano que sí lo ves, lo odias. Y alguien podría decir, pero no, yo no odio a mis hermanos, pero tampoco los amas. Y no, bueno, y porque el amor es acción, es praxis, ¿no? Es práctica de la vida cristiana. Eso, por eso me encantaría que leyeran, por favor, la primera carta de Juan. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que siempre existió esta cosmovisión de una separación entre el cristiano y el mundano, ¿verdad? Si nosotros leemos estos pasajes, por ejemplo, de Juan, capítulo 15, versículo 19, dijo el Señor Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y Juan 17, 24, en esta misma situación, va a decir, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. Esta separación, hermanos, entre lo mundano y lo cristiano es una sustancial diferencia. Pero esta diferencia, queridos hermanos, no significa que el separarnos del mundo haga que nosotros nos sintamos mejores que el mundo. Todo lo contrario, lo que vamos a ver en la teología juanina es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. De esta manera, los que somos diferentes no nos mostramos igual que el mundo, pero convivimos con ellos para alcanzarlos, para mostrarles el amor. Hermanos, si no fuera de esa manera, ¿verdad? Dios no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para salvar al mundo.
no lo hubiera mandado a ensuciarse con nosotros, a mancharse con nosotros, como dice un autor, el Señor se mudó al vecindario a vivir nuestras falencias, nuestros pecados, nuestras inmundicias. Esta separación entre el cristiano y el mundano durante mucho tiempo nos hizo mucho daño a todos nosotros porque evidentemente vimos a personas con otra categoría diferente a nosotros. Y dijimos, no, ese es del mundo, no te juntes con ese porque es del mundo, ¿verdad? Y automáticamente desarrollamos estos gestos o estas acciones de separación o de indiferencia hacia los demás. Creo que el Señor no quería eso porque finalmente el Señor ama al mundo, ama a los del mundo, no quiere alejarse de los del mundo, todo lo contrario, vino a meterse con los del mundo. Pero esta experiencia de separación solamente tiene que entenderse a partir de ser diferentes. Pero el ser diferentes no nos impide amar al que es diferente a nosotros, ¿no? Y de eso se va a tratar la primera carta de Juan. Todo esto entonces, cuando vemos los altos valores éticos que se leen, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, que nos regala maravillosamente el Evangelio de Mateo, pues era una demanda ética, valores de conducta, valores de vida, valores innegociables, valores intransferibles, valores eternos. Es decir, el cristiano debe llevar una vida a la altura de la demanda ética que nos llama una vida de santidad. Pero esto le traía un gran problema a la iglesia del primer siglo, como nos la sigue trayendo a nosotros, siglo XXI, imagínense. ¿Por qué? Porque esta demanda ética demandaba un nuevo estándar de pureza moral, una nueva amabilidad, un nuevo servicio, un nuevo perdón, y eso era re dificilísimo. Imagínense los cristianos que antes podían tener relaciones sexuales con un prostituto sagrado, por ejemplo, y que no sentían la menor culpa, que podían hacerlo tranquilamente, ahora que habían aceptado a Cristo y que Cristo les decía que eso no correspondía a los valores del reino, pues les parecía difícil. Para algunos era insufrible decir, y mira, a buena hora se me ocurrió ser cristiano, ¿no? Porque ahora no puedo hacer libremente lo que antes me estaba permitido hacer. Entonces, estos estándares, ¿verdad?, demandaban nuevas conductas, nuevas acciones, nuevas actitudes, nuevo servicio y sobre todo nuevo perdón. Porque en una sociedad libertina no hay espacio para el perdón, no hay espacio para el perdón. Pero en el movimiento de Jesús, ¿verdad? En la comunidad de Jesús, obvio que el perdón es fundamental. Entonces, si alguien no es capaz de perdonar y tender puentes de reconciliación, pues no conoce a Dios y es un mentiroso o una mentirosa. Por más de que vayamos a la iglesia, por más que demos nuestro diezmo, por más que guardemos el sábado, por más que no comamos chancho, somos mentirosos, ¿no? Y en otras versiones dice hipócritas. Estos valores demandan una acción coherente entre lo que pensamos y lo que sentimos. Así que una vez que pasaron la primera ilusión, el primer entusiasmo, pues se fue haciendo cada vez más difícil estar fuera del mundo y negarse a aceptar los estándares y prácticas que existía el cristianismo. Y esto era un problema porque esto provocaba que muchos pues quisieran abandonar la fe, que muchos dijeran, ¿sabe qué? No, yo mejor me vuelvo, ¿viste? Mejor me vuelvo y allá donde estaba, nada, no me prohibían nada, podía hacer todo de manera correcta y de manera sin culpa y acá me están diciendo a todo que no. Así que este era un problema pastoral, un problema de iglesia, que el pastor cuando se da cuenta de esto, pues tiene que hacer algo. Y la mejor forma que tiene, pues es escribir esta carta.
Pero había también un tercer elemento. Un segundo, por favor. Bueno, perdónenme la interrupción. Bien, estábamos entonces analizando ahora el tercer elemento que sirve de trasfondo para pensar qué estaba pasando con este, el, el, la, este, un segundo, ya. Perdón, estaba aquí batallando con el tema de la pantallita. Bien. Estamos hablando acerca del trasfondo que tiene la motivación de escribir la primera carta de Juan. Vimos dos. La primera es que las generaciones estaban acabando y estaba enfriando el ánimo. La segunda es que los estándares del cristianismo empezaron a pesar mucho, ¿no? Por eso Juan va a decir, no piensen que los mandamientos del Señor son fatigosos, son gravosos, son pesados. Juan nos va a explicar eso. Y la tercera razón es que se ha de notar que la primera carta de Juan no nos da ninguna indicación de que la iglesia a la que se dirigió fuera perseguida. Es decir, que para estas fechas no hay persecución. Al parecer, las persecuciones han cesado o, como algunos historiadores lo han planteado, las persecuciones eran más locales, ¿verdad? No era una persecución generalizada en todo el Imperio Romano, sino se concentraba en algunas regiones. Pero cuando nosotros leemos, pues no hay ningún indicio que nos diga que la comunidad de Juan estaba siendo perseguida. El peligro, como alguien lo ha explicado, no era la persecución, ese no era el peligro, sino la seducción, y que ésta venía de adentro. Esto es lo más peligroso. Porque una persecución como quiera, ¿verdad? Termina con la muerte de las personas. El asesinato, la muerte. Y bueno, cuando alguien es asesinado por causa de su fe, pues ya está, ya murió, no pasa más que de eso. Pero la seducción es más peligrosa porque la seducción fue lo que llevó y ha llevado a toda la humanidad, desde Adán y Eva, a tomar las peores decisiones. Entonces, el ser seducidos por una situación, por una ideología, por un pensamiento, siempre se convierte en algo muy peligroso. El Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sucedió en la primera comunidad cristiana, que eso es a lo que Juan va a atacar. Juan va a atacar a los falsos maestros que están seduciendo con doctrinas extrañas a la comunidad de fe. Y ya el Señor Jesús lo había dicho en este sermón apocalíptico, programático del capítulo 24 de Mateo, donde dice, y muchos falsos maestros se levantarán, y el problema es que van a engañar a muchos. Bueno, no nos escapamos de eso hoy, ¿verdad? Siglo XXI seguimos siendo seducidos por doctrinas extrañas, por doctrinas falsas, del cual pues muchos están siendo seducidos, atraídos, están siendo engañados con esta teología, ¿no es cierto?, de pare de sufrir, con esta teología de que le voy a vender un terreno en el cielo porque usted puede comprar ya ahora un terreno en el cielo, ¿no? O yo puedo meterlo a usted al cielo si usted me trae dólares y me paga en dólares, yo lo meto al cielo sí o sí. Está el cristianismo, igual que el primer siglo, está siendo seducido por esto, por falsos profetas que se han levantado y que están engañando a las personas. Bueno, lo mismo sucedía en la iglesia de Juan, ¿verdad? En la iglesia de Juan sucedió lo mismo. Esta misma alusión la vamos a encontrar cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso en el capítulo 20, versículo 29, su despedida de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Dice el versículo 29.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y el problema no es que el avance de la tropa no venía de afuera, el enemigo no era de afuera. El problema es que el enemigo venía de adentro. Ese es un problema muy fuerte, porque si viene de afuera, vos lo mirás y vos mirás cuando se va acercando. Cuando está de dentro el enemigo, no lográs distinguir hasta que ya está dentro, ya está instalado. Así que el problema que estaba pasando en la iglesia de Juan era que se estaban dejando seducir por estos gnósticos, por estos docetistas, ¿verdad? Que se tenían. El problema que trata de combatir Primera de Juan no viene de nadie que estuviera fuera y que quisiera destruir la fe cristiana, sino de hombres que pretendían mejorarla, es decir, de hermanos y hermanas, principalmente hombres, hermanos que querían introducir sus ideas, que tal vez en principio tenían buena intención, pero después se aferraron tanto a su idea que pervirtieron su buena intención y se convirtieron en ideas extrañas, ajenas al cristianismo. Venía de hombres cuya finalidad era hacer el cristianismo intelectualmente respetable. ¿Se dan cuenta de esta palabra intelectualmente? Viene de conocimiento, ¿verdad? Una persona es intelectual por lo mucho que conoce. ¿Y se acuerda quiénes eran los que creían que para llegar a Dios necesitábamos conocer todo? Pues los gnósticos. Entonces los gnósticos, ¿verdad? Que se camuflajeaban con las verdades cristianas, pues empezaron a meter estas ideas dentro de las comunidades de fe. Eran hombres que conocían las tendencias intelectuales prevalecientes en su día, que estaban muy preparados, que leían mucho, que conocían las filosofías principalmente helénicas y creía que había llegado el momento de que el cristianismo llegara a un acuerdo, se fusionara con la filosofía secular y con el pensamiento contemporáneo. Entonces, este grupo de personas, ¿verdad? Eran del partido que decían, hay que estar a a la modernidad, hay que modernizarnos. Y la mejor manera de modernizarnos es estar juntos, ¿verdad? Es fusionar las ideas gnósticas, filosóficas con el cristianismo y hagamos una sola verdad. Pero eso era y sigue siendo imposible para el cristianismo. No podemos nosotros bajo ninguna circunstancia amoldarnos a la realidad que tiene el mundo de hoy, pretendiendo que establecer esta fusión pues va a conducir a una mejor comprensión de Dios. Todo lo contrario, va a terminar en una gran distorsión. Así que en ese momento Juan peleaba con esta idea de la filosofía actual que vivía y bueno, le llegaban por todos los frentes. Hoy, por ejemplo, muchos chicos, muchos jóvenes que están teniendo esta oportunidad en la era de la tecnología, que están expuestos a que cualquier tipo o cualquier persona, hombre o mujer, les diga cualquier sarta de mentiras, pues terminan creyéndoselo porque se los plantean de una manera tan convincente que terminan creyéndoselo y terminan diciendo, ¿por qué no juntamos el cristianismo con esto que nos están diciendo estas personas? Y bueno, ese es el gran riesgo que estamos teniendo en la iglesia. ¿Cuál era la filosofía contemporánea que existía en este tiempo? La pregunta es fundamental para entender el motivo que lleva a Juan o al autor a escribir esta carta. Y la pregunta es, ¿cuáles eran la filosofía y el pensamiento contemporáneo con los que los falsos profetas y los maestros equivocados querían armonizar la fe cristiana? Es decir, ¿qué ellos decían que podrían juntarse las dos cosas? La idea básica, ¿verdad? De todo el pensamiento gnóstico, ya hablamos sobre esto y creo que esto solamente será un repaso, es que el espíritu es bueno. Solo el espíritu es bueno. Y toda la materia, este cuerpo, eh, nuestra casa, el auto, qué sé yo, todo es malo, ¿verdad? Es malo.
Por lo tanto, como ya lo estableció, por eso era muy importante que ustedes entendieran la doctrina gnóstica. Los gnósticos despreciaban olímpicamente el mundo, puesto que era materia, no les importaba, o sea, era nada, ni siquiera era objeto de sus discusiones, de sus tratados o de sus propuestas filosóficas. Para ellos era el espíritu, todo lo que era la belleza, ¿no? La estética, las virtudes, todo aquello que pertenecía al mundo de lo espiritual, para ellos era altamente valorable. Particularmente despreciaban el cuerpo, que por ser material era esencialmente malo. De ahí los libertinajes, principalmente sexuales, que se daban en estas sociedades. Por lo tanto, el espíritu del hombre, este espíritu que es bueno, está prisionero, está encadenado en un abismo oscuro que se le llama cuerpo. Entonces, esta lucha, ¿verdad? De querer liberar al espíritu, destruyendo el cuerpo, porque no nos importa el cuerpo, era lo que ellos consideraban que era importantísimo para poder llegar al conocimiento de Dios. Por eso decían que el espíritu era una simiente de Dios que era totalmente nueva, era una semilla que Dios había plantado en este cuerpo malo, pero que al final era bueno. Así que la finalidad de la vida debía ser liberar esa semilla celestial prisionera en el cuerpo malo. Habría que abrir la puerta de la cárcel. Esto no podía ser más que por medio de un conocimiento secreto. ¿Cómo podemos liberar el espíritu de este cuerpo que es una cárcel? A través de un conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Un conocimiento, ¿verdad? Del misterio, un conocimiento secreto. Y a través de un ritual elaborado que solamente los verdaderos gnósticos, los que tenían este privilegio, ¿verdad? Entre comillas, de conocer a Dios, podían decir cómo hacer esas cosas. Entonces aquí empieza a haber como una separación, decir, a ver, ustedes son los comunes, ¿verdad? Y nosotros somos los especiales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento oculto, un conocimiento en misterio, en clave, en enigma, ¿verdad? En enigma. Por eso había una tendencia de pensamiento que estaba enraizada en el pensamiento griego de manera inextricablemente y que no ha dejado nunca de existir. Es decir, que su base es la convicción de que toda materia es mala y solo el espíritu es bueno. Y que el único propósito de la vida es liberar el noble espíritu del hombre del vil cuerpo en que está prisionero. De eso se trataba la herejía, la falsedad que la iglesia del primer siglo enfrentaba. Hoy nosotros, ustedes ya tuvieron clases de apologética y han descubierto que existen un montón de herejías hoy que tratan de empatizar, que tratan de arraigarse, que tratan de fusionarse con el cristianismo bíblico. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues consecuencias nefastas. El claro ejemplo fue el nazismo, ¿verdad? El nazismo, donde los principales líderes estaban plenamente convencidos, ¿no es cierto?, que los judíos habían matado a Jesús. Porque la Biblia dice, ¿no? Que los judíos fueron los responsables de que Jesús habría muerto. Entonces, estos tipos, haciendo uso de lo que dice la palabra, haciendo mal uso de lo que dice la palabra, dicen, ok, entonces vamos a exterminar a aquellos que algún día mataron a nuestro Señor. Vean cómo cuando se mezclan ideas extrañas, interpretaciones erradas, pues terminan siendo falsas herejías. ¿Qué es la que más nos ha atacado a nosotros, los cristianos, principalmente a la Iglesia de Dios Séptimo Día? Por la postura del judaísmo mesiánico, donde muchos hermanos fueron seducidos por esta teología del judaísmo mesiánico. Es decir, esta teología decía, pero nosotros sí creemos en Jesús y creemos que Jesús es el Mesías. Ah, buenísimo. Ah, ahí me gustó, ¿verdad? Pero, dicen ellos, pero también creemos que Jesús, al ser judío, pues observó las leyes judías y por lo tanto nosotros también tenemos que celebrar las fiestas judías. Entonces, esta mezcla, ¿verdad?, de ideas
que aparentemente son buenas, que aparentemente son bíblicas, pues a la luz de la palabra se convierten en mentiras que seducen y mentiras que terminan matando a las personas. Entonces, eso es lo que decían los gnósticos. Hay que liberar el espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? A través del conocimiento. Y entonces se levantan los falsos maestros. Y vean cómo Juan nos habla de estos falsos maestros. Pero estos falsos maestros no vienen de fuera. Son falsos maestros que están dentro de la iglesia. Habían estado dentro de la iglesia, pero se separaron de ella. O sea, fueron hermanos que se convirtieron, conocieron todo el maneje de la organización, de la iglesia, el funcionamiento, pero después tuvieron que irse porque no estaban de acuerdo con esto. Por eso Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Claramente vemos aquí que Juan está diciendo, acuérdense, hubo hermanos que eran nuestros, o sea, que se bautizaron, que compartieron la cena del Señor con nosotros, pero empezaron con estas ideas medias raras, ¿no? Medias charchinescas, se dice, y entonces terminaron saliéndose y propagando entre los suyos estas ideas. Porque además eran tipos que no es que se fueron de la iglesia y fundaron su propia iglesia, no. Eran tipos que venían y hablaban con los amigos, con sus familiares y les introducían estas ideas. También eran personas muy influyentes, ¿no? Los famosos influencers que hoy conocemos. ¿Por qué? Porque pretendían ser profetas, fíjense. Entonces esto como que les daba cierta autoridad, les daba cierto estatus, cierta decir, ah, soy un profeta. Un segundito. eh, Bien, perdóname, me habían preguntado algo que no recordaba. Este, esta condición de profetas, pues a ellos los colocaba en esta postura de decir, pues yo soy más que ustedes, ¿no? Conozco más, porque acuérdense que el profetismo fue uno de los pensamientos o una de las corrientes del Antiguo Testamento muy poderosas. Por eso Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Estos falsos gurús del conocimiento y de la verdad iluminada y revelada, ¿no? Que Dios me reveló en un sueño, que Dios me lo reveló en no sé qué cosa, y por lo tanto yo tengo el conocimiento absoluto y tengo poder sobre ustedes porque yo conozco más cosas que ustedes no conocen. Bueno, esos son falsos profetas, pero que evidentemente influyen de una manera poderosísima. Baste ver las iglesias, las mega iglesias, estos movimientos hoy que existen, carismáticos, pentecostales y demás. ¿Quiénes eran también estos falsos profetas? Aunque habían salido de la iglesia, aunque ya no estaban dentro de la iglesia, todavía trataban de diseminar sus enseñanzas dentro de ella. Es muy común, ¿verdad? Esto es algo que, fíjense, ya desde el primer siglo se daba y que trataban de desviar a sus miembros de la verdadera fe. Dice Primera de Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Es decir, que seguía esta presión, seguía esta acción de los falsos profetas de seguir diseminando sus ideas. Sí, voy a estar en tu casa. Mira, quiero visitarte, charlar un poquitito para ver cómo estás. Sí, sí, dale, venite. Vamos a tomar un mate, ¿no? Pensándolo en estos términos. Y bueno, llegaba la persona, fíjate, y se iban metiendo porque eran hábiles, eran habilidosos en su labia, en su forma de convencer, de presentar la palabra, y seguían engañando a los cristianos. O sea, Juan se da cuenta, ¿verdad?, que el enemigo sigue estando dentro y que quiere desvirtuar a los miembros de su iglesia de la fe verdadera. Por eso dice Juan, les escribo.
para que no se sigan dejando engañar por estas personas, no los reciban, no les den la puerta abierta, ¿no es cierto? No lo hagan, porque evidentemente lo que va a suceder es que los van a convencer de esta situación. Bien, hasta aquí vamos a dejar la clase, que es ya básicamente un gran avance de todo lo que permea la primera carta de Juan y cuáles son las características que están detrás de la composición, de la confección de esta hermosísima carta pastoral, ¿verdad? Y que es un pastor defendiendo a los suyos, ¿no? Y defendiéndolos con uñas y dientes, decimos, con la verdad de Dios, ¿verdad? Así que Primera de Juan es maravillosa. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase y quiero preguntarle si mi suegra tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Por favor, siéntase en libertad. Ah, no, muchas gracias. Está todo muy bien y bueno, ya nos pusimos a pensar por qué pasan ahora tantas cosas, ¿no? En nuestra iglesia. Y bueno, es que esto no ha dejado de ser, ¿verdad? Yo creo que en todas las épocas ha habido gente que ama la verdad, la verdadera doctrina y quienes van incluyendo ahí lo que creen mejor. Y ya cuando nos damos cuenta hay una mezcolanza terrible que no sabe, bueno, el que no está bien cimentado no sabe para dónde caminar, ¿sí? Y esta, la verdad es que no es nuevo, por eso no nos sorprendería mucho que esto suceda. Ya pasaba en el primer siglo, imagínese. Y pues es triste porque vemos que, bueno, en la actualidad nos ha tocado escuchar a grandes personajes que dialogan con los jóvenes en algún tema con palabras comunes, como tratando de destacar, de decir esto es bueno y somos iguales y podemos incluir las cosas, no pasa nada, todo es bueno. O sea, tratando de manejar, ¿no? Y pues si los jóvenes, en especial yo escuché algo y dije, ¿cómo? Como una persona que ha escudriñado la palabra de Dios puede equivocarse de una manera tan tremenda y pues lleva nuestras generaciones, porque no eran uno, ni dos, ni diez, eran muchos jóvenes los que estaban escuchando esa invitación como que todos somos iguales, ¿no? Y pues no pasa nada, ¿no? Lo mismo es tratar con el que es gay, y pues todos podemos estar juntos y no, yo creo que sí podemos estar juntos, pero siempre y cuando se va a invitar a una transformación, como habla nuestro Jesús, ¿no? Sí, que dejar atrás el pecado, porque si vamos a estar consintiendo el pecado, pues a nosotros a ratito estamos todos involucrados. Desafortunadamente, siempre ha habido y creo que va a seguir habiendo. Y precisamente eso es a lo que Juan en el capítulo 3, si no mal recuerdo, ustedes tienen que aprender a discernir los espíritus si estos son de Dios. El Sí, discernimiento es fundamental en la vida cristiana. El discernimiento espiritual, hay personas que tienen este don de discernir y decir, no, ya se está yendo por otro camino, ya estoy viendo exacto. qué es lo que quiere lograr con estas posturas o con estos mensajes o con estas ideologías. Entonces, el discernimiento es fundamental para darnos cuenta de aquello que puede ser error o mentira disfrazado, porque siempre es eso, la herejía siempre va a ser disfrazada con algo que es verdad. Sí, Entonces, sí, me parece que Primera de Juan nos ayuda fundamentalmente a entender estos tiempos, a defender la fe con una depende. razón correcta, ¿no es cierto? Y no importa quién sea, o sea, lo Claro, importante es lo que la fe puede producir. Así que, así, bueno. Pues así dejamos como entonces aquí la clase. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos saludamos, Dios mediante. Mañana abordamos rápidamente lo que es las bodas de Caná y seguimos hablando sobre primer libro de Juan. ¿Ok?
Bueno, Dios les Muchas bendiga, gracias. pasen linda tarde a todos, bendiciones, chau, chau.